tardes, qué gusto que nos acompañan. Otro programa más de Acontecer Médico, pero no por eso deja de ser un programa muy especial, ya que son temas, como ustedes saben, tratados de una manera muy profesional y siempre en la línea ética, que es lo que más nos importa en la medicina seria. Esta tarde, bueno, su servidor Ricardo Ursúa le doy la más cordial bienvenida y los invito a que se queden esta hora con nosotros. Vamos a retomar un tema que es un gran problema de salud y que en un país donde hay tanta obesidad, donde hay tanta diabetes, pues yo creo que sí vale la pena seguir hablando sobre esto. Antes que nada, agradecer también la preferencia que hemos tenido, sus múltiples llamadas, sus correos electrónicos y bueno, esa confianza que ya nos tienen para pedirnos inclusive asesoría hacia qué médico o profesional de la salud pueden acudir con una mayor seguridad en cuanto a su certificación, su seriedad y sobre todo su ética profesional. Entonces empezamos esta tarde. Les quiero comentar que vamos a hablar nuevamente de lo que es el pie diabético. ¿Por qué? Porque cada 30 segundos se amputa una pierna en algún lugar del mundo. De todas las piernas amputadas, el 70% son diabéticos. Los problemas del pie son la causa más frecuente de ingreso a un hospital en personas que padecen diabetes. Por eso vamos a estar con este tema constantemente, porque es una lástima que no podamos preservar pues, nuestras piernas, nuestros pies, nuestros dedos. Entonces, quédense con nosotros y les anticipo que tenemos una muy buen apoyo por parte de Podius, que va a ser el 50% de descuento en cualquier terapia que requieran, desde la entrada hasta que el paciente esté sano. Así que comenzamos, quédense con nosotros y ahorita les doy los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Bienvenidos. Lo que les acabo de comentar es precisamente que estamos nuevamente tocando este tema de pie diabético. Vamos a tratar sobre las complicaciones que llevan al pie diabético o los pies del diabético que se complican y que se generan en problemas muchísimo más graves. La mejor medicina, la prevención, y es algo que esta tarde vamos a estar tratando de cómo prevenir este tipo de situaciones que pueden culminar hasta en una amputación. De seguir así, los problemas del pie diabético tendrán que deberá tener el Sistema Nacional de Salud, pues que invertir alrededor del 40% de sus recursos. Esto es un problema muy grave si lo aunamos a otros problemas graves como es el daño renal también en la diabetes. Por otro lado, la mayoría de las amputaciones comienzan con una simple úlcera, una simple lesión. Y el hecho de no tomar conciencia, de no acudir al médico especialista o a una clínica especializada, eso puede generar en perder esa extremidad inferior. Asimismo, 1 de cada 6 personas con diabetes va a desarrollar definitivamente una úlcera en el pie a lo largo de su vida, lo que quiere decir que cualquier persona que sea diabética en este momento puede y debe atenderse de inmediato, ya que al actuar de inmediato, pues las úlceras diabéticas y hasta en un 85% se van a evitar amputaciones que obviamente impactan totalmente la calidad de vida del paciente. Bueno, pues doy la bienvenida nuevamente al director de la clínica Podius, especialista en pie diabético, el infectólogo Alejandro Ortiz Covarrubias, que esta tarde estás nuevamente con nosotros. Te doy la más cordial bienvenida, doctor, y me da mucho gusto que pues podamos hablar sobre este tema nuevamente. Yo creo que independientemente de que tú estás abocado a crear un equipo multidisciplinario para tratar en forma integral este problema, pero lo más importante es crear conciencia en el paciente. Si el paciente no acude, si el paciente no se atiende a tiempo, pues puede haber la mejor medicina, las mejores terapias y no va a pasar nada y va a haber muchísimas más personas perdiendo pues sus extremidades inferiores. ¿Qué nos puedes platicar hasta ahorita del tiempo que llevan ya, que han visto los pacientes que han acudido a su clínica? Bien, antes que nada, como siempre, un placer estar aquí contigo, Ricardo, y gracias nuevamente por la invitación. La experiencia que tenemos en el tiempo que hemos estado operando aquí en las ciudades ha despertado mucho interés en mucha gente. Hemos recibido una gran cantidad de llamadas solicitando información sobre los procedimientos y las maniobras que podemos practicar, aplicar a estos pacientes para identificar, prevenir, limitar o curar en su momento el daño establecido por la diabetes. Sin embargo, la gente sigue teniendo alguna forma de falta de información o de decisión al momento de hacerlo, ¿sí? Exacto. Lo que mencionabas hace un momento de la inversión, no es que el Sistema Federal de Salud vaya a tener que invertir el 40% de su presupuesto en esto.
ya lo está invirtiendo. ¿Ya lo está invirtiendo? Ya lo está invirtiendo. Pues está peor entonces. Y lo está invirtiendo no para prevenir, lo está invirtiendo para limitar el daño ya establecido. O sea, para tratarlo, el daño. Para tratarlo, exactamente. Cuando el prevenirlo puede significar tan solo la mitad de esa inversión y prevenir la aparición de todas estas complicaciones, que son una de las tantas que tiene la diabetes, no la única. Exacto. ¿Sí? Pero sí probablemente la más frecuente de todas ellas. No, pues definitivamente que eso es un tema que, y es una enfermedad que yo creo que vamos a tener que ir tocando integralmente en todos sus aspectos, ya que en el caso de la diabetes a veces se toma muy a la ligera, pero realmente las secuelas o las consecuencias día a día, no estamos hablando de meses, día a día tú lo sabes, pues que se va deteriorando ese organismo en diferentes partes y es lo que hay que ir previniendo, hay que ir monitoreando. Y esa cultura no la tenemos, el mexicano es muy decidioso a acudir con el médico, a veces hasta la inversión le damos prioridad a otras cosas, a la botana, al tequila y todo, en lugar de invertir, oye, una botella de tequila, ¿cuánto te cuesta? Y sin embargo, prefieren mejor comprarla a checarse y que a lo mejor con eso pueden salvar su pie, ¿no? Ahora, hablando de las amputaciones, ¿por qué se llega a una situación de tener que amputar un dedo y después un pie y después una pierna? O sea, ¿qué sucede? ¿Es porque el tratamiento no funciona o es porque el paciente no sigue el tratamiento? Es una combinación de factores, no es una sola cosa. El evento final que determina la pérdida de la sensibilidad del pie, que es lo que llamamos neuropatía diabética, se inicia cuando el paciente se diagnostica como diabético o cuando el paciente empieza a presentar la alteración metabólica que conocemos como diabetes. Esa alteración metabólica ocasiona que en el interior de los vasos sanguíneos y de los nervios sensitivos, particularmente de las extremidades inferiores, se vaya acumulando alcohol, un tipo de alcohol muy especial que frena el flujo sanguíneo y disminuye la capacidad sensitiva del nervio. Esto es lo que llamamos neuropatía diabética. Esa neuropatía se manifiesta predominantemente por alteraciones en la sensibilidad en diferentes grados hasta la pérdida total de la sensibilidad. En ese momento el paciente está expuesto a que cualquier lesión insignificante como pisar una piedrita pequeña, por ejemplo, en una superficie dura, o encajarse una pequeña astilla si camina descalzo, o lesionarse la planta del pie al colocarse un calzado que tenga alguna arista, algún clavito, cualquier otra cosa por el estilo, no lo percibe. Y al no percibirlo, la lesión progresa. Claro. El diabético tiene, además de la pérdida de sensibilidad, la pérdida de capacidad de respuesta de los glóbulos blancos, o sea, sus defensas orgánicas, su sistema inmunitario está deprimido, está enlentecido por efecto de la misma diabetes. Claro. Por lo tanto, la lesión, primero, no se siente. Segundo, si se infecta, no se percibe. Para cuando el paciente se da cuenta, es porque la lesión ya creció, ya dio secreción, ya generó mal olor, generó putrefacción o lesión definitiva del tejido de la zona afectada, y es cuando el paciente se percata de ello, ¿no? Claro. Normalmente los pacientes que llegan dicen, doctor, yo no me di cuenta que tenía nada hasta que un día me estaba cambiando el calcetín y me dio un olor muy desagradable. Me vi el pie, vi que tenía una úlcera fea, ¿no? Con salida de secreción y sangre y todo lo demás. Es cuando el paciente va. Es así más o menos como esto ocurre. Y la otra es, el tratamiento representa también un reto porque al haber trastornos en el flujo sanguíneo hacia la zona afectada, los antibióticos, los antiinflamatorios, cualquier medida de tratamiento que uno implemente va a tener menor presencia en el sitio de la lesión que en otro paciente no diabético. Claro. Por eso es que las úlceras, las lesiones, las cortadas, todo lo demás, tardan 3 o 4 veces más tiempo en sanar una persona diabética que en una no diabética. Una situación que definitivamente iremos desglosando durante este programa, pero qué bueno que ahorita comentaste algo que es la neuropatía diabética. Por ahí en algún momento alguien me decía de los que llamaban, oiga, pero en realidad pues yo no tengo ni lesión ni nada, pero pues me gané una valoración en aquel entonces. Pues sí, pero es que lo que sucede es que usted probablemente tiene la antesala de toda esta situación que hemos comentado, que es la neuropatía diabética, que no es más que una inflamación, como has mencionado, de los nervios, pérdida de sensibilidad. Y esa pérdida de sensibilidad, a veces dicen, ay, pero yo claro que si tengo algo en el pie lo veo. Pero lo que sucede, doctor, es que tengo entendido que la mayor cantidad de las lesiones empiezan en la planta del pie. Así es. Y normalmente, pues ninguno, con trabajos tenemos tiempo, nomás nos ponemos los calcetines y vámonos, y no tenemos esa curiosidad de estarnos checando o que alguien nos cheque el pie. Eso ayudaría por lo pronto como una medida preventiva número 1, estarse checando el pie constantemente. Definitivo.
Lo que nosotros hemos hecho con los pacientes que han acudido con nosotros es darles los instrumentos y la información necesaria para que sepan cómo cuidar su pie en ausencia de la presencia permanente de un especialista, de un médico especialista. ¿Qué puede hacer el paciente él solito en su casa? ¿Qué puede hacer auxiliándose de la gente que está a su alrededor, claro, sus familiares, compañeros de trabajo, cuates de parranda, lo que fuera, ¿no? Cualquier otra gente que no sea el mismo, ¿sí? Y cuándo debe de acudir buscando atención ya para ser atendido por un médico especialista. Claro. Pero a lo mejor lo que nosotros queremos es que la gente vaya para primero saber, ¿tiene problema o no tiene problema? Si no lo tiene, ¿cómo no lo va a tener? Si lo tiene, ¿cómo se debe de tratar? Claro. Y si está avanzado, pues ponerle coto rápidamente para que no progrese más allá de donde está en ese momento. Exactamente. Cuando haya posibilidades de revertir el daño, hacerlo. Cuando no, pues ni hablar, ponerle freno en ese momento. Claro que es útil. Claro. O sea, lo que nosotros invitamos a los pacientes es que al menos tengan en su casa un espejito que puedan poner frente a su cama o en el respaldo de la cabecera de su cama y verse los pies, ¿sí? No tienen que agacharse, nada, verse los pies. Cualquier cosa rara que vean que no sea normal o que la vean un día y progrese al día siguiente, es un motivo que debe invitar al paciente a buscar la atención o valoración de un médico que le diga qué está ocurriendo. Claro. Y ahí va desde que haya un amoratamiento, de que se van algunas venitas, de que hay una inflamación, obviamente si hay una lesión, pues con mayor rapidez hay que acudir. O también si hay algo que no se ve pero se siente, que es en este caso el dolor, esos piquetes, esa sensación de cosquilleo, de hormigueo, a veces de ardor o inclusive de pesadez en las piernas. Esa situación, digamos que sería todavía un momento muy adecuado como para decir, no, pues si actuamos ahorita, prácticamente, olvídese, no va a tener problema de amputación. No seríamos tan aventurados decir que no lo va a tener, pero por lo menos sí va a disminuir notablemente el riesgo de tenerlo. O sea, eso es un paso importante, mucho. Pero sí se gana muchísimo a no hacer nada, ¿no? Como siempre hemos dicho, un problema solamente se puede resolver cuando se reconoce que se tiene. Claro. Si uno no reconoce tener un problema, pues obviamente nunca va a implementar las medidas ni va a aplicar los correctivos para él. Claro. Si ya uno sabe que tiene el problema, entonces, si usted sabe qué hay que hacer, aplíquelo. Si no sabe qué hay que hacer, venga con nosotros. Nosotros lo enseñamos para que los aplique. Y Perfecto. Si a pesar de todo esto los resultados no son tan buenos, pónganse en nuestras manos para poder limitar ese daño y evitar que progrese hacia estadios en donde ya no vamos a poder ofrecer mucho más que la decisión quirúrgica, la amputación, que es lo último Correcto. Que nosotros queremos hacer. Muy bien, pues vamos al primer corte de esta tarde. Les recuerdo que tenemos el 50% de descuento en cualquier terapia. Esto quiere decir que no es nada más de que una consulta y le dicen, ¿sabe qué? Usted está mal, pues ya ni modo. No, es de que entra en un protocolo, en un proceso que puede ser hasta 5, 6, 10 terapias o lo que se requiera, en la cual hay diferentes medidas que se van a estar tomando para que esa extremidad inferior se salve y se detenga el progreso como se ha estado comentando. Así que llámenos al 3719-9763. También pueden llamar directamente a la Clínica Podios. Hay una persona que está ahí atendiendo sus llamadas. Y bueno, vamos al corte, regresamos y continuamos con este tema bastante apasionante. Continuamos. Hidratarse o vitaminarse. Bueno, aquí Vitamin Water les ofrece las dos. Se hidratan, pero también se vitaminan. Esta tarde les estamos presentando el Revitalize, que vamos aquí a ofrecer al doctor Alejandro Ortiz Covarrubias, que tiene extracto de té verde, complejo B, y definitivamente nos va a apoyar y reforzar para el famoso estrés que ya está tan frecuente. Yo creo que todos lo tenemos en diferente grado, pero todos estamos estresados. Vitamin Water Revitalize nos va a hacer que olvidemos este estrés, ya que también está adicionado con vitaminas que van a ayudar a que nuestro cuerpo se sienta diferente, con energía y que estemos venciendo ese estrés. Hay algo importante, Vitamin Water no contiene sodio, por lo tanto, si ustedes son diabéticos o pueden inclusive ya tener alguna cuestión de su riñón, lo pueden tomar sin ningún problema, tampoco tiene conservadores o digamos sustancias artificiales. Entonces, vitaminándose e hidratándose con Vitamin Water. Y bueno, pues aquí ya está preparado el tuyo a la hora que tú quieras, doctor. Gracias. Perfecto. Bien, entonces hablábamos les comento que estamos hablando sobre las complicaciones del pie diabético. En estas complicaciones, bueno, lo más grave del asunto es la amputación, por supuesto. Pero también, habiendo la amputación, hay que detener esa progresión.
Les recuerdo que para no esperar a que algo malo suceda, acudan a Podius. En el caso de Podius, recuerden que están ofreciendo el 50% de descuento en cualquier terapia a todas aquellas personas que nos llamen hoy jueves o mañana viernes o inclusive en la semana. Con toda confianza nos pueden mandar también su correo electrónico a acontecermedico@hotmail.com o en este momento llame al 3719-9763 o también pueden llamar directamente a la clínica. Doctor, ¿cuál es el número? 3613-5215. Perfecto. En cualquiera de los dos teléfonos para que tengan un mayor servicio, porque de repente sabemos y nos han dicho, oigan, estoy llame y se saturan la línea, pues sí. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por su parte y llaman pues, para hacer preguntas, para hacer consultas y bueno, en este caso aprovechar las promociones que vamos a estar constantemente ofreciéndoles. Yo les voy a comentar que definitivamente vamos viendo lo peor que puede pasar en este caso en un paciente es que le amputen primeramente, por ejemplo, un dedo. ¿Cuál es la situación diferencial? ¿En qué momento se decide o se debe de decidir el amputar un dedo y después un pie o una pierna? Hay condiciones que lo determinan, pero de hecho el perder un dedo no es la peor de las condiciones, es el principio de muchas. Es el principio, claro. Que terminan lamentablemente no con eso, sino con la vida del paciente. Correcto. Está demostrado que un paciente que sufre una amputación tiene una expectativa de vida menor de 5 años. Entonces, esto es algo grave, realmente. Por supuesto. Y esto es como la carpintería. Una vez amputado, una vez cortado, ya no hay marcha atrás, ya empezó el proceso. ¿Sí? El inicio de todo esto, lo que llamamos los médicos la fisiopatología o la etiopatogenia de la lesión es obstrucción arterial, disminución de flujo, alteración de sensibilidad, lesión con lo que llamamos solución de continuidad hacia el exterior, es decir, cualquier herida, cualquier lesión, y después la infección. ¿Sí? La infección es el detonante de toda la serie de procesos que culminan lamentablemente en muchas ocasiones con lo que estamos viendo, ¿no? Amputaciones, en este caso una amputación quirúrgica debido a otro tipo de problemas, pero que son exactamente iguales. Y veíamos, por ejemplo, lo que son las plantillas o el calzado, que algo tan simple puede generar, o también puede evitar, terminar en esto, ¿no? Así es. Simplemente porque el calzado no era el adecuado, porque nos hizo una ampolla, porque nos hizo una laceración y viene esa insensibilidad. Una pregunta en este sentido, la cuestión de la insensibilidad, ¿hay grados? ¿Cómo puedes saber? Porque bueno, yo puedo sentir, pero tú como médico, ¿cómo puedes detectar que ese paciente no siente hasta qué grado? Es un tipo de evaluación bastante subjetiva, porque nadie percibe el dolor, el calor, el frío de la misma manera. Claro, entonces, sí, porque si me preguntas, ¿tú sientes? Pues regular, más o menos, poquito siento, pero no mucho. Para evitar ese tipo de interpretaciones muy subjetivas es que se han diseñado escalas de medición análogas y gráficas. Están ya definidas las escalas. Están perfectamente definidas y validadas además, que es lo importante. No es algo que se haya inventado al azar o que no tenga repercusiones. Es una escala validada, en este caso la que utilizamos nosotros es la de la Universidad de Michigan, a la cual se la aplicamos prácticamente a todos los pacientes que acuden al centro. Todo paciente que llega se le invita a que nos dé su opinión. Lo hace el mismo paciente, es una autoevaluación, en donde a través de 13 preguntas muy sencillas, el paciente respondiendo solamente sí o no, puede determinar si el de las 13 preguntas, 6 o más, tiene una respuesta positiva. Eso significa que el paciente tiene diagnóstico ya de neuropatía diabética. Correcto. ¿Sí? Para complementar esto, hacemos lo que se llama la prueba de monofilamento. ¿Sí? La prueba de monofilamento es una prueba también estandarizada que tiene algunos bemoles, pero que junto con la evaluación de la Universidad de Michigan nos permite redondear el panorama completo del paciente que por definición tiene neuropatía diabética. Correcto. Que es así, es la línea de partida de toda la serie de eventos que terminan con las amputaciones mayores y la vida del paciente. Perdón, me decías que ese filamento es un alambrito que con un cierto calibre y una cierta carga, en diferentes puntos de la planta del pie va dando qué lugar se siente más o menos de acuerdo a esta escala, ¿no? Bueno, y creo que aquí viene el cuestionario. Ese es el cuestionario que de hecho lo pueden aplicar los pacientes en su casa y vean ustedes, son preguntas extraordinariamente fáciles de responder. Exactamente. Que cualquier persona la puede complementar. Simplemente siente entumidas sus piernas, dolor quemante, tiene muy sensibles sus pies al tocarlo, canables en sus piernas o sus pies, piquetes en sus piernas o pies, dolor cuando las sábanas tocan su piel, es una cosa muy particular. Tiene dolor de cualquier tipo,
Esta es una pregunta que es un poco capciosa. ¿Le ha dicho su médico o doctor que tiene neuropatía? Ya hasta que van con uno es cuando uno les dice. Se siente débil la mayor parte del tiempo, sus síntomas empeoran por la noche, es un signo muy importante que los pacientes no lo perciben, pero cuando uno hace hincapié en ello, lo identifican. Dice, sí, fíjese que me siento más mal cuando me acuesto. Exacto. Le duelen sus piernas cuando camina, tiene la piel de sus pies seca o con fisuras y le han realizado alguna amputación. Bueno, ya cualquiera de estas 6 más es positivo. Y la escala análoga, que es una escala de 0 a 10, en donde el mismo paciente se ubica, ¿no? En esta escala, a mí me duele como 6 o 7 u 8, ¿no? Claro. Eso nos sirve a nosotros como punto de partida para cuando el paciente identificamos el problema, lo sometemos a terapia, marcamos el lugar en donde llegó, cómo se calificó él a sí mismo en cuanto a la sintomatología y la evaluación del dolor, y hacemos la evaluación comparativa al final de las terapias que hacemos para que el paciente pueda apreciar desde su mismo punto de vista qué tanto mejoró de los síntomas que lo llevaron a consultarnos a los que tiene en este momento. Correcto. ¿Sí? ¿Podríamos decir entonces que todo diabético va a pasar su trayectoria de la enfermedad o el progreso de la enfermedad tarde que temprano va a iniciar con una neuropatía diabética diferente? Todos. Prácticamente todos los pacientes diabéticos terminan por tener neuropatía. No hay una excepción de decir no porque yo llevo la dieta, no porque yo hago ejercicio, no porque X. O sea, todos van a tarde que temprano tener en mayor o menor grado un problema de insensibilidad. La condición para tener neuropatía diabética es ser diabético. Okay. El que sea diabético va a tener neuropatía en diferentes grados, desde el paciente que apenas logra percibirlo hasta el paciente que es insensible totalmente, que ya perdió una extremidad. Claro. Entre estos dos puntos, para los cuales hay muchos años de evolución, hay una cantidad infinita de etapas intermedias en donde el paciente puede más o menos ubicarse con la utilización de estas escalas análogas y comparativas para saber dónde estoy, qué debo hacer o hacia dónde voy. Ahora, esto es la medición de la insensibilidad o la falta de sensibilidad en los pies. En este sentido, ¿por qué sucede esto y cuáles serían las recomendaciones para que suceda lo menos posible? Nuevamente, es el resultado de alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos que determinan la presencia de cierto tipo de metabolitos, alcoholes en particular, que obstruyen el flujo de sangre a la arteriola final de la... Llega menos sangre al tejido. Llega menos sangre, llega menos oxígeno y con ello el nervio sensitivo también se priva de nutrientes y de oxígeno que hacen que su función se altere. Entonces es una cascada de eventos realmente que el paciente percibe no tanto como pérdida de sensibilidad, eso es el estadio último, sino primero como alteraciones en la sensibilidad. Es frecuente escuchar al paciente diabético que dice, yo siento como que me están apretando el pie pero no tengo nada. Siento como que de repente las plantas de los pies me están ardiendo en calor, pero me veo y no están ni rojas ni están sudando nada, simplemente lo siento. O siento como si hubiera metido el pie en un balde de agua fría, pero estoy sentado en mi casa, no hay razón para que perciba eso. Son alteraciones de la sensibilidad que hablan claramente de que hay daño neuronal establecido que califica para ser diagnosticado como neuropatía diabética. Bueno, y aquí es importante comentar que los nervios periféricos pues llevan la información desde el cerebro hasta el resto del cuerpo, digamos que son estas como líneas eléctricas que corren a lo largo de todo nuestro organismo y es pues como una casa, ¿no? O sea, cuando empieza a haber un corto, te empieza a dar problemas. Qué curioso que a veces cuando hay esto, si actuamos y cuando nuestro organismo está sucediendo lo mismo con esos piquetes, esos como calambritos involuntarios, o reacciones involuntarias, en ese momento es cuando debiéramos de acudir, ¿no? Eso es lo que yo siempre he calificado lo más malévolo de esta enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad silenciosa que se infiltra en nuestro organismo, lo lesiona sin darnos aviso de ningún tipo. Exacto. Cuando la diabetes dice, aquí estoy, es porque el daño ya está establecido. Claro. Y es entonces cuando uno trata de limitarlo o de revertirlo. Si la diabetes doliera como principal signo o síntoma, las clínicas de todo el mundo estarían atiborradas de gente buscando ayuda para quitar el dolor. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Pero como no duele... Que en algunos casos duele, o sea, sí dan esos como piquetes, ardor, o sea, sí hay una molestia importante que causa dolor y sin embargo, de todos modos, le dan largas al asunto y no se toma acción. Vamos al siguiente corte, si nos permite, doctor. Adelante. Y vamos, bueno, a recordarles que tenemos este 50% de descuento en cualquier terapia que ustedes requieran. No decimos específicamente cuál, aunque al rato las vamos a señalar de cuáles estamos hablando, porque esto es como en todas las enfermedades, es para el paciente, exclusivamente se le da su traje a la medida. Vamos al corte, regresamos.
pues hablábamos que acerca de la insensibilidad o la falta de sensibilidad en los pies es uno de los problemas por los cuales se va generando las lesiones, una pequeña lesión que luego se hace úlcera, después se complica, y en cualquier diabético esto va en diferente grado, pero eso ya implica que en determinado momento no se pueda percibir algún tipo de lesión, salvo cuando ya se tiene algo purulento, algo que está enrojecido o ya a punto inclusive de ponerse negro, como dicen, y obviamente en este caso ya un paso para algún problema de amputación. Recuerden que tenemos en Podios el 50% de descuento en todas las terapias que requiera el paciente. En este caso, cada paciente se le hace su valoración y en ese momento se le empieza a dar ya el tratamiento desde la primera visita. Entonces, esto es muy importante, acortar el tiempo, ¿no, doctor Ortiz Covarrubias? Que Así obviamente ya dando los primeros pasos, automáticamente esto le va ganando uno tiempo al tiempo y va venciendo esa amenaza de poder perder un pie o una extremidad o hasta la vida, ¿no? Exacto. Correcto. De hecho, algo de lo muy importante en esto es que el paciente diabético identifique estos signos o estas sensaciones como parte de su enfermedad. Claro. Porque normalmente la gente supone que ser diabético solamente implica tener los niveles de azúcar, de glucosa elevados en la sangre. Y punto. Y ya, ¿sí? Se olvida a veces de que la enfermedad es una enfermedad sistémica. Cada célula de nuestro organismo que recibe aporte sanguíneo para sobrevivir, y esto es cada célula de nuestro organismo, los trillones de células que nos constituyen, son diabéticos también. Claro. Igual que los vasos sanguíneos, que los nervios, que los riñones, el cerebro, el corazón, todo es el diabético, ¿sí? Si la gente solamente se dedica a mantener los niveles de glucosa dentro de límites normales, que es una de las metas, claro, ¿sí? No hay que olvidar que hay apartados colaterales que deben ser también atendidos en forma individual y de una manera específica. Exacto. Este es el caso del paciente con pie diabético, porque cuando perciben esas sensaciones anormales, la gente suele pensar, me torcí, es un calambrito, me pongo una fricción, me aplico una loción, que me den una X cosa, lo que a veces algunos lugares ofrecen, y se acabó el asunto, ¿no? Sí. Puede mejorar transitoriamente, pero como lo he mencionado en las ocasiones anteriores, el paciente diabético es diabético 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso es bien. No a ratos, es todo el tiempo, claro. Todo el tiempo, y todo el tiempo hay que tener cuidado. Si nosotros nos manejamos a ratos, vamos a tener algunas complicaciones. Okay. Si nos manejamos siempre, podemos minimizar este riesgo. Y lo importante es que la gente pueda diferenciar qué es lo que está ocurriendo y cuándo debo de acudir, porque supongo que lo que tengo, las sensaciones anormales, son producto de una neuropatía diabética, ¿no? Claro. Para eso nosotros siempre enfocamos esto en varios aspectos, para diferenciar lo que es el pie isquémico, el pie que tiene falta de irrigación por cualquier causa, no diabética, del pie que tiene alteraciones de la sensibilidad como resultado directo de la diabetes. El paciente lo puede hacer fácilmente. Si me permites, ahorita que mencionas pie isquémico, me gustaría que lo explicaras a qué se refiere y también al mismo tiempo que va muy en relación a la cuestión vascular, la cuestión de las arterias, de las venitas, de aquellas venas que ya no tienen el aporte sanguíneo y entonces cambian su color, se ven amoratados y en algunos casos empieza el tejido a morir, ¿no? Así es. Que esa es la isquemia. Entonces, explicando en este sentido, ¿cuándo ya se considera un pie isquémico? Un pie isquémico, por definición, hablando de que lo que es isquemia, definición de isquemia es la disminución o pérdida total del flujo sanguíneo arterial a una extremidad o a algún órgano. Correcto. Eso es isquemia. Un infarto al corazón es isquemia del corazón. Una lesión isquémica de la pierna determina necrosis y pérdida de la pierna, ¿no? Para diferenciar una cosa de la otra o ver la manera en que el paciente diabético puede tener la combinación de las dos, hay signos que nosotros podemos evaluar. Por ejemplo, el pie neuropático, el pie del diabético, a veces se siente caliente. El flujo puede ser más o menos normal, pero se siente caliente. El pie isquémico normalmente está frío, ¿sí? Si usted, una persona diabética, se toca su pie o alguien se lo toca y le dice, ¿sabes qué? Sí, está frío tu pie. En el paciente diabético los pulsos suelen estar presentes, disminuidos pero presentes. El paciente que tiene vasculopatía, que tiene isquemia, el pulso está ausente o muy disminuido. Los reflejos están presentes en el diabético, mientras que en el paciente con isquemia pueden estar normales. Me gustaría también hacer nada más aquí una aclaración. Muchas veces, bueno, todos nosotros nos hemos tocado el pulso, que normalmente nos sentimos aquí el pulso. Bueno, pues sepan que también en las extremidades se puede checar ese pulso, que es al que se refiere el doctor. Y en este caso, doctor, cuando hay pulso, todavía hay alguna situación de ventajosa, digamos. Claro. Cuando ya no la hay,
es cuando viene el que se necrosa un tejido, que en este caso es que el tejido muere, se pone negro, se empieza, se pudre, digamos, es cuando viene ese olor fétido, cuando ya no hay nada que hacer y primeramente pues habrá que retirar ese tejido muerto, pero en ocasiones ya no es el tejido nada más, sino ya es toda la parte, una extremidad completa o desde un dedo que o una parte de ella. Así es. Ahora, en el caso de la cuestión vascular, ¿qué afecta o cómo el estilo de vida de cada quien? Que eso es muy importante, la medicina no lo va a hacer todo. El estilo de vida que maneje cada quien, sus hábitos, cómo pueden afectar o acelerar más, por ejemplo, en este caso, no nomás la inflamación de los nervios, que ya lo vimos que produce la insensibilidad, sino aparte de eso es la cuestión vascular o la cuestión de la circulación. Hay medidas muy generales que son aplicables para los dos tipos de lesiones que estamos hablando en este momento y extraordinariamente sencillos de aplicar. La primera es, si usted tiene sobrepeso, baje de peso. Correcto. Número 1. Si usted es una persona sedentaria, empiece a hacer ejercicio. Número 2. Si usted tiene hábitos alimentarios inadecuados en cuanto al tipo de alimento, a la cantidad de alimento y todo, regúlelos de manera inmediata. Grasas, todos en general, ¿sí? Pues. Usted debe consumir X cantidad de calorías de acuerdo con su actividad física. Alguien que hace ejercicio todo el día, corre, nada, sube, baja en bicicleta y todo lo demás, pues puede consumir 4.500, 5.000 calorías por día. Las va a eliminar con la actividad física. Pero alguien así como gente que yo conozco, que no hacemos mucho que digamos, yo creo que una dieta de 1.500 o 1.600 calorías es suficiente. Una exageración. ¿Sí? O sea, nosotros como adultos ya no vamos a desarrollar nuevas aptitudes, no vamos a crecer más que a lo ancho, no vamos a hacer nada. Entonces todo lo que consumimos que no eliminamos se va quedando. Eso es otra de las cosas que hay que evitar. Otra muy importante, válida para las dos, más para la cuestión isquémica, es dejar de fumar. Eso es bien importante. Dejar de fumar. La gente se le invita, nos invitamos, porque alguna vez lo hice, a dejar de fumar. ¿Sí? Eso es muy importante. Actualmente, afortunadamente, las campañas antitabaco han sido mucho más exhaustivas, agresivas, y cada día es más raro encontrar gente joven que fume. Claro. Lo cual es un punto de acierto. Y aquí me gustaría comentar, ¿tú crees que platicamos el otro día en tu consultorio acerca de esto? Yo les quiero un poquito compartir esa experiencia. Yo trabajé en la industria farmacéutica y obviamente a mí me tocó lanzar un producto, te decía, un parche de nicotina para que las personas dejaran de fumar. Había cardiólogos, internistas que entraron en el protocolo de lanzamiento y se llegó al punto de decir, bueno, vienen las personas, ya les amputé una pierna y me dicen, acabo me queda la otra, pero no voy a dejar de fumar. O sea, esa situación yo creo que es algo de que, pues, ya que puede hacer el médico, ¿qué puede hacer la ciencia si la voluntad no existe? Yo por eso digo que aquí en estos programas lo que mucho buscamos hacer es eso, estimular y convocar a que venga ese cambio de conciencia, un cambio en nuestro estilo de vida, pero también el dejar estos vicios. Y antes de salir al corte, doctor, ¿el alcohol también afecta en esto? De alguna manera, pero curiosamente afecta de una forma benéfica. Bueno, esto ya no estuvo tan peor, pero de todos modos, entonces el tabaco sí. Vamos a corte, regresamos, no tardamos absolutamente nada. Bien, pues continuamos tu programa Acontecer Médico. Vitamin Water, recuerden, estos calores hay que hidratarnos, también vitaminarnos. Esta tarde tenemos aquí el Revitalize, que como les comentaba, es té verde o extracto de té verde con complejo B. Esto nos refuerza el enfrentar el estrés cotidiano y al mismo tiempo pues, nos da una mayor concentración, nos permite tener un cuerpo mucho más vivo, mucho más pleno. Y bueno, pues ahí está Vitamin Water, porque a veces, bueno, pues el hidratarse, como hay otras bebidas, pues únicamente te hidratan y al rato pues tiras el agua. Pero en el caso de la vitamina, esa queda. Y Vitamin Water se los va a ofrecer en sus diferentes presentaciones. Y esta tarde aquí le estamos invitando al doctor Alejandro Ortiz Covarrubias, pues el Vitamin Water Revitalize, que pues adelante, doctor. Gracias. Con todo gusto para hidratarnos y vitaminarnos. Bueno, yo creo que en este caso hablábamos ahorita acerca de esto. El tabaco sería ya un punto de decir, ya no le demos vuelta. Cualquier persona, es más, lo ideal es que nadie fume, pero ok, pero el diabético que se olvide del cigarro. ¿Es así? Decíamos del alcohol. ¿Qué vamos con el alcohol? El alcohol tiene dos facetas en las que uno lo puede ver.
El consumo moderado de alcohol puede inducir una gran cantidad de efectos que pueden ser interpretados como benéficos. Moderado, sí. Todo el consumo de todo es moderado siempre, ¿sí? Mejora la condición cardiovascular, elimina la acumulación de placas ateromatosas en la íntima arterial, sirve además como un vínculo para estrechar lazos de camaradería, fraternidad y todo lo demás, genera trabajo, genera impuestos, tiene muchos aspectos positivos. En el ámbito del abuso, genera desintegración familiar, alteraciones metabólicas como cirrosis y todo demás, muchos problemas de salud, incontables en la actualidad, es algo que nos preocupa muchísimo a los médicos, incontables muertes de gente joven que muere por efectos tóxicos directamente del alcohol o como consecuencia de los efectos tóxicos del alcohol, como increíble, accidentes automovilísticos, violencia y todo lo demás. Broncoaspiración. ¿Sí? O sea, todo lo negativo. El exceso siempre está ligado a efectos negativos. El otro no, afortunadamente. Entonces, si va a tomar, tome con moderación. Correcto. ¿Sí? Una pregunta. Bueno, tenemos la cuestión clínica, obviamente, lo que ves, checas, se hace la prueba, etcétera. Pero luego también hay algunos estudios de laboratorio, de gabinete más bien, de imagenología, que se hacen en este caso. Sí serían en un momento dado importantes. Bueno, estamos viendo aquí unas imágenes acerca de lo que es la insensibilidad, lo clásico, ¿no? O un clavo o la ampolla, ¿no? Esa ampollita que pareciera que no tiene nada, y esto es un problema pues clásico. ¿Qué será, doctor vascular? Platícanos. Es un problema mixto, lo que estamos viendo ahí está una zona ya denudada donde se perdió la piel, probablemente por una lesión insignificante en su inicio, que fue descuidada y fue progresando de manera incontrolada hasta que dejó denudada una gran cantidad de tejido. Obviamente, en la medida que la mayor cantidad de tejido se ve afectado, el resultado va a ser menos satisfactorio para el paciente y más difícil de alcanzar para el médico. Se va complicando, mientras más se va barriendo. Es una bola de nieve, ¿no? Una pequeña cosa da lugar a otra y es muy difícil detenerlo después. Por eso es que siempre invitamos a que los pacientes háganlo tempranamente, no se esperen. No se esperen. Hay que prevenir, no tratar. Hablábamos acerca de los estudios, por ejemplo, el caso del ultrasonido y esto, o sea, ¿son útiles? ¿Qué tipo de información son las que les dan para ustedes terminar de hacer el diagnóstico, de medir el daño? ¿Qué tipo de estudios se hacen? Básicamente el estudio Doppler, que es el que más utilizamos, es para determinar la viabilidad de los vasos sanguíneos en las extremidades inferiores. Este nos permite conocer datos como la perfusión, el calibre y el alcance del flujo sanguíneo. Esto es más útil para el paciente que tiene lesión isquémica que para el paciente neuropático diabético. ¿Sí? Pero nos sirve como un método para diferenciar una cosa de la otra, ya que desde algún punto de vista el abordaje y la terapia es diferente en uno y en otro caso. El paciente que tiene trastorno circulatorio debe recibir mayor aporte sanguíneo. Esto se puede lograr a través de muchas técnicas, pero que no implican trastornos metabólicos. El paciente diabético que no tiene tanto trastorno de flujo, hay que mejorar nada más la perfusión y la llegada de sangre a los pequeños vasos capilares de la extremidad, que es donde realmente se asienta el problema. Correcto, y nuevamente les recuerdo, están saliendo los teléfonos, el teléfono de Podius, también al 3719-9763, que es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Nos pueden llamar y recuerden que tienen el 50% de descuento en la terapia que requieran. Sean 2, 3, 10 días, lo necesario, van a tener ese 50% de descuento. Entonces aprovechenlo porque de alguna manera, estoy pensando, doctor, no sé, creo que la situación, hemos tenido ya muchas llamadas. Si lo pudiéramos, nos dieran más tiempo, digamos, que lo prolongamos, no sé, hasta fin de mes, el 28 de julio, ya estoy comprometiendo, pero no sé qué opines, que mantuviéramos ese 50%. Lo hacemos con gusto. ¿Lo hacemos? Claro que sí. Bueno, pues entonces ahí está, esta es la novedad ahora. Bueno, pues le agregamos que si usted en este momento, porque a veces nos dicen, ¿sabes qué? Le tengo que hablar a mi tía, a mi primo, que no vio el programa. Entonces comuníquense con ellos y díganles que van a tener ese 50%. Si te parece, que mencionen que lo vieron en Acontecer Médico, idealmente. O que vayan de parte de Ricardo Ursúa, servidor, y bueno, igual también tú ahí les aplicas el descuento. Claro, claro que sí. Claro. Perfecto. Que sí. Bien, ya digamos, vimos los 3 puntos importantes que obviamente se derivan en la cuestión de la amputación. No hay sensibilidad, hay la cuestión vascular. ¿Qué más de los hábitos alimenticios y del ejercicio o no ejercicio? Digamos, cuando una persona ya lo tiene, o sea, hay algo inevitable, que hay algunas personas que en este momento ya tienen una lesión, probablemente ya se acaban de dar cuenta que tienen un pie diabético.
¿qué se le puede dar de pronóstico y de perspectiva de vida a una persona que ya en este momento padece de pie diabético? En forma temprana, si el problema es identificado tempranamente y todavía se encuentra en la etapa de reversibilidad, en que podemos revertir el proceso de daño, la perspectiva es bastante buena. Se puede revertir. Claro, muchos de los procesos se pueden revertir. Algunas de las terapias que estamos aplicando en la clínica justamente tienen esta intención. Mencionabas hace un momento la terapia con electroestimulación, por ejemplo, que la hemos venido evaluando, tenemos experiencia de otras gentes que previamente la emplearon. Es una extraordinaria herramienta para estos pacientes. Claro. ¿Sí? Aplicada adecuadamente por personas calificadas para aplicarla y para evaluar los resultados, evidentemente. Hay una terapia que a veces, bueno, lo hemos visto en Discovery con larvas. Sí, ¿Decías claro. que ya lo están o lo van a aplicar apenas? No hemos aplicado todavía pero no. Estamos en total capacidad de aplicarlo. ¿Ya están listos? Sí, ya estamos listos, ¿sí? Para que si un paciente lo requiere se pueda hacer. Esto es aplicable básicamente a pacientes con lesiones avanzadas en donde hay una gran cantidad de tejido que ya se perdió, que está necrosado, muerto, vamos a decirlo así. Exacto. Y tiene lesiones que llamamos nosotros cavitarias, es decir, tejido que se abrió y muy dentro, en la profundidad del tejido hay cosas que no se pueden quitar con un bisturí o con una pinza. Exacto. Se colocan las larvas, se conoce perfecamente el número de larvas que uno pone, es el mismo número de larvas que uno debe sacar. Claro. ¿Sí? Para no dejarle ningún recuerdo desagradable al paciente. Se cuentan para ponerse y se cuentan para sacar. No dejarle huéspedes. Sí, son larvas de una especie de mosca que no se reproducen, esto es muy importante. ¿Sí? Está bien. Las larvas que pone la mosca, una mosca en una herida, esas crecen y se reproducen, estas no. Estos solamente consumen material y deben ser retiradas. Esta terapia es muy útil en pacientes que tienen zonas muy profundas a donde es muy difícil llegar para hacer manipulación quirúrgica o que no se tiene a la mano un quirófano donde ponerlo. Es más fácil pedir un paquete de ¿Y estas larvas limpian, digamos, exactamente, consumen el material. Estas larvas tienen una afinidad especial por un cierto tipo de proteínas que se llaman putrecinas, que son justamente las que dan ese olor fétido muy desagradable del tejido descompuesto, putrefacción básicamente. Correcto. Esta es una avidez particular que tienen estas larvas, consumen todo ese tejido, crecen de manera considerable, de 4 a 5 veces el tamaño con el que originalmente fueron depositadas, después se retiran y uno puede ver rápidamente que el tejido necrótico difícil de mover ya fue retirado de ahí. No es la única terapia. Eliminado. Esa es una de las tantas terapias que podemos aplicar, incluyendo la de electroestimulación, las cámaras de esponjas de aspirado de vacío, que son una extraordinaria alternativa, sobre todo para lesiones de gran dimensión que han tenido mucho tiempo de evolución, que no se cierran, que siguen secretando, que dan mucho pus, mucha secreción de líquido intersticial. Es una extraordinaria terapia. Claro, les recuerdo que tenemos el 50% de descuento, bueno, y ahora de aquí, todos los que llamen el día de hoy y hasta el 28 de julio, creo que es viernes, así es. Si mal no recuerdo, es hasta jueves. ese día inclusive, ¿es jueves? Es jueves. Hasta ese día pueden llamarnos al 3719-9763 o al teléfono que aparece de Podius también, que es el doctor. 3613-5215. Ok, a estos dos teléfonos pueden estar llamando perfectamente y les quiero comentar, frecuentemente nos preguntan, oiga, el tratamiento es caro. La verdad es un precio muy accesible, pero sobre todo algo muy importante, que cuánto cuesta un pie, cuánto cuesta una pierna, ¿no? En realidad. Pero aún así está el 50% de descuento, pero no porque sea algo costoso, sino que simplemente con la única finalidad de que ustedes se animen a ir a llevar a su papá, a su mamá, a alguna persona que tenga ese tipo de problemas y que el tiempo es oro. Esto es como un reloj de arena, ¿no, doctor? Esto es lo que llamamos nosotros una ventana de oportunidad. Hay un espacio en tiempo en donde nosotros podemos ofrecerle algo a un paciente. Cuando ese tiempo pasó, el periodo de ventana se cierra y la posibilidad de recuperación se pierde. Claro. O por lo menos se hace mucho más difícil de alcanzar. Y curiosamente, algo que comentamos con nuestros pacientes, qué bueno que vino tempranamente, porque usted va a gastar ahorita probablemente 1,000 pesos en lo que se le va a hacer, pero se va a evitar gastar 5,000 el día de mañana, no en curarse, sino en no quedar tan mal. Exactamente. ¿Sí? El tratar a un paciente, por ejemplo, con terapia con electroestimulación puede costar todo el ciclo de terapia 6,000 pesos en 10 sesiones aproximadamente. Una amputación de 2 dedos cuesta eso. La pregunta es, ¿qué prefiere usted? ¿Gastarlos en prevenir y mantenerse bien
o gastarlos en que le quitemos. Claro, y además pues estamos viendo lo bonito pues que es tener nuestros extremidades completas sí. Y todas las actividades que se pueden hacer. Y claro que ya ahora hay prótesis que permiten hacer estas mismas actividades, pero bueno, pues hay que continuar, hay que seguir la vida. Y en este caso, si ya se perdió algún miembro, aquí la situación es la rehabilitación, la cuestión psicológica. Ustedes también pueden asesorar en esta. Claro que sí, tenemos gentes que colaboran con nosotros, expertos en esa área, que dan apoyo al paciente para su reintegración, apoyo al paciente para su rehabilitación y tratar en la medida de lo posible la normalización de su estilo de vida previo al evento, restituirlo en la mayor porcentaje posible. Fíjate, doctor, que nadie mejor que tú de este proyecto en pie diabético, porque bueno, tu especialidad es infectología. Así es. Y sabemos que una de las grandes complicaciones es que se infecten las heridas de las que ya hemos estado hablando a lo largo del programa. Los antibióticos cada vez son mucho más resistentes, más bien las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos, es más difícil la elección del antibiótico. ¿Cómo está la situación específicamente en este tipo de problemas que hemos estado tratando a lo largo del programa en la situación de resistencia? ¿Todavía hay antibióticos efectivos o ya se están presentando complicaciones por resistencia en las bacterias? No, hay mucha resistencia para muchos antibióticos en este momento. Pero esto, como tú mencionabas al principio, es algo que debe ser diseñado para cada paciente, para cada bacteria. O sea, su cultivo es un traje a la medida. No solamente el cultivo, eso es una cosa muy importante. Hemos recibido muchos pacientes que vienen con un tratamiento determinado que empezó algún médico, basándose básicamente en los resultados de un cultivo y antibiograma que le sugiere que tal antibiótico es útil en contra de esta bacteria. Lo que los antibiogramas no dicen es si la penetración o el volumen de distribución de este antibiótico nos permite alcanzar en este lugar la cantidad suficiente para que esa bacteria pueda ser eliminada. Esa es la diferencia entre solamente prescribir como una receta de cocina a hacer infectología, manejar enfermedades infecciosas. Yo decido utilizar un antibiótico que acá no se ve muy bien, pero que yo sé que comparado con cualquier otro es el que mayor cantidad de nivel va a alcanzar acá y va a ser más activo. La famosa biodisponibilidad, ¿no? Así es, y penetración fragmentaria, etcétera, etcétera. Hay antibióticos, afortunadamente todavía contamos con esquemas de tratamiento que pueden ofrecer mucho a los pacientes, pero como siempre decimos en infectología, el mejor antibiótico es aquel que no se tiene que utilizar. Correcto. ¿Sí? Si nosotros logramos enseñar al paciente a que evite infectarse, es para nosotros una satisfacción. Cuando no lo logramos, bueno, tenemos las herramientas para tratarlo, pero es mejor prevenir. Para atacar esa infección. Esa infección, ¿no? Exacto. Perfecto. Bien, algo ya, digamos, de recomendaciones. Me gustaría que fuéramos entrando ya a recomendaciones finales, doctor, en el sentido de que yo creo que si podemos hacer una serie de 10, 15 medidas, ¿cuáles consejos o recomendaciones serían las que podríamos dejar ya como colofón, como mensaje en este programa? Número 1, siga al pie de la letra todas las indicaciones que le dé su médico. Correcto. Si tiene dudas, no se vaya con dudas a su casa, consulte todo lo que usted quiera. Tiene usted el derecho de pedirle a su médico que le dé toda la información necesaria para que sus dudas queden satisfechas. Ese es número 1. Segundo, asesórese por médicos capacitados en el ámbito de las enfermedades que usted va a consultar. No tenemos nada que decir de nuestros colegas, pero ya cuando un problema se presenta una complicación, hay momentos en los que uno debe delimitar cuál es su campo de competencia y entonces permitir que alguien con más experiencia, mayor capacidad, mayor acceso a tecnología y todo, intervenga para manejarse. La otra es, en los aspectos generales, su estilo de vida, cuídelo muchísimo. Esto de la terapia metabólica para diabetes y las complicaciones derivadas de la diabetes, el 75% le corresponde al paciente. Solamente el 25% nos corresponde a los médicos. Claro. ¿Qué puede hacer el paciente? Comer bien, hacer ejercicio, controlar su peso, vigilar su alimentación, dejar los hábitos nocivos como el alcohol en exceso, el tabaco, etcétera, y consultar periódicamente con su médico. Revisión diaria, obviamente, de sus extremidades con una asesoría de la gente que esté a su alrededor, al menos una vez por semana. Y si algo de lo que hay ahí no se ve normal o está peor hoy que como estaba el día de ayer, consultar con su médico. Hay indicaciones muy claras de qué es lo que se debe buscar y cuándo hablarle al médico. Claro. Y si no tiene nada, al menos una vez cada 6 meses, acuda a revisarse. ¿Una vez cada 6 meses? Al menos. Al menos, sí. Al menos, pero ya sí. si hay algo específico, Claro. rápidamente Y esto vayan. implica además, si usted no tiene calzado adecuado,
hágase un calzado adecuado. Se puede hacer calzado específicamente para cada paciente. Si no tiene una plantilla que le permita un soporte de distribución del peso adecuado, hágase una plantilla que le permita caminar con seguridad. Perfecto. Si usted no sabe qué tipo de calcetines, medias o todo debe utilizar, verifíquelo, porque no todos los calcetines son iguales y no todos son de utilidad para el paciente diabético. Medias, ¿no? O las medias en un momento dado, ¿sí? Aplíquese estrictamente con los medicamentos que su médico le indique. Perfecto. Y la otra, no se puede nadie autoprescribir manejo para la diabetes, ¿sí? Lo que es manejo médico, que sea para el médico. Lo que es aplicación de medidas que sean irrestrictamente aplicadas por el paciente. Claro. Bueno, definitivamente el control de la glucosa. Tengo yo aquí algunos otros tips que bueno, me gustaría darles. Hay uno que, bueno, siguiendo nuestra tendencia de empoderar a ustedes, como a nosotros como pacientes todos, que hay algo bien importante. Y la sugerencia es que cada vez que vaya con su médico, el endocrinólogo o médico general con el que usted acuda, quítese los zapatos, calcetines o medias y dígale al doctor que le examine sus pies. Cada vez que vaya, usted tiene todo el derecho, usted está pagando una consulta, entonces dígale, ¿sabe qué? Me va a permitir, pero aquí están mis pies, chéquemelos, cómo va, cómo estoy, y yo creo que sería un punto muy, muy importante, porque en la gran mayoría de los casos, los médicos no están revisando los pies de las personas diabéticas ni de ninguna otra, entonces yo creo que eso es algo importante. Otra situación, cualquier lesión, por insignificante que parezca, hay que informarla al médico. Y por otro lado, también en su casa prepare un cerco de seguridad, evite definitivamente posibles caídas, ponga barandal en los baños, en la tina, en la regadera, piso antiderrapante, en fin, todo lo que pueda ser, se ha mencionado, mencionaste también ya lo del calzado, que eso es importante también, ya hay calzado especial para diabéticos y definitivamente que pues quite del camino alambres con púas, clavos, todo lo que pueda ser y procure ni siquiera en su casa andar descalzo. Eso yo creo que es muy importante también, para que también en casa lo cuidemos y bueno, al final pues la mejor prevención, doctor, pues es el tratarse a tiempo, más bien, o el mejor tratamiento es la prevención y es el ir rápidamente al médico. Entonces les recordamos, vamos a continuar hasta el 28 de julio a través del 3719-9763 o el otro teléfono, doctor. 3613-5215. Que es el de Podius, donde se les va a otorgar el 50% de descuento en la terapia que ese paciente requiera. Entonces, llamen, coméntenlo con sus familiares y bueno, doctor, pues hasta la próxima y te agradezco mucho el estar con nosotros esta tarde. Al contrario, Ricardo, un placer. Y a ustedes, pues gracias por estar con nosotros. El próximo jueves por aquí nos veremos con otro tema más en salud y su servidor Ricardo Urzúa, pues me despido de ustedes, no sin antes recomendarles que cuiden mucho su salud y que acudan al médico. Muchísimas gracias.